Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Felices Pascuas de Resurrección, queridos hermanos. Les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Es un día de fiesta. Seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que ha resucitado y está el sepulcro vacío. Esto es lo que tiene que marcar nuestra vida y es lo que las lecturas de hoy nos narran. Fíjense, voy a empezar con el Evangelio porque me hizo recordar un dicho que dice: piensa mal y acertarás. O sea, nosotros a veces tendemos mucho a ser pesimistas, a pensar siempre primero lo malo. Y a veces eso, pues hay personas que se vuelve costumbre y nos amarga la vida cuando tenemos ese tipo de pensamientos. Siempre estamos cuidándonos de todo el mundo. Dice el Evangelio de hoy lo siguiente: fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús ya les había anunciado que él iba a sufrir, que iba a padecer mucho y que iba a morir por causa de nosotros y a manos de los sumos sacerdotes o los romanos, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, si María Magdalena ya había escuchado eso, qué curioso, y yo creo que a lo mejor todos reaccionaríamos así. Al ver el sepulcro vacío, ella iba a ver a Jesús en el sepulcro, quizás a llorar un rato, no sé, a estar con él. Pero al ver el sepulcro vacío, lo primero que piensa es que se robaron el cuerpo. O sea, él no se le viene a la mente la costumbre de pensar negativamente o pesimistamente, le nubla la razón para recordar que Jesús había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Eso yo creo que es el primer mensaje que tenemos que llevarnos. Nosotros, como resucitados en Cristo, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser positivos. Claro, hay situaciones que nos van a agobiar, que nos van a zarandear, dice San Pablo, que nos pueden hasta tumbar, pero no nos dejan caídos porque Cristo nos levanta. Nosotros tenemos que ser realistas, pero siempre con la esperanza del Señor resucitado, que si Él venció la muerte, con Él podemos vencer también nosotros. Después dice cómo los dos discípulos, que sabemos que eran Pedro y Juan, corren al sepulcro, pero Juan, siendo más joven, corre más a prisa y llega primero. Aquí también hay algo que meditar, mis hermanos. Hoy en día nos quejamos a veces de que se ha perdido el respeto a los adultos, a las autoridades, que muchos, no todos yo creo, pero muchos de nuestros jóvenes hoy ya no tienen el mismo respeto que tenían por las cosas de Dios, por las autoridades, por sus papás. Se ha ido perdiendo un poquito eso. Yo creo que tendríamos que trabajar en eso en nuestras familias. No esperemos que en la escuela les enseñen a nuestros hijos a decir gracias, por favor, a cederle el asiento a una mujer embarazada, el ayudar a cruzar la calle a una ancianita. Todas esas cosas se aprenden en la casa. Juan llega primero, pero no entra. Reconoce la autoridad de Pedro como su líder, dejado por Cristo, y él le abre el paso para que entre Pedro primero. Y una vez que entra Pedro, ahora sí entra él. Y dice aquí las escrituras, que vio y creyó. Dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es difícil a veces creer lo que Jesús nos dice, porque estamos acostumbrados a ese pensamiento negativo que siempre tenemos. Hoy nosotros seguimos a un Cristo resucitado y debemos de tener una actitud positiva siempre. La primera lectura es muy interesante porque nos dice cómo podríamos hacer esto. El Hecho de los Apóstoles, Lucas narra un pasaje en el que Pedro está en la casa de Cornelio.
Cornelio había recibido una visión, siendo pagano, siendo un centurión romano, él hacía sus oraciones y él estaba en la oración vespertina cuando recibe una visión de que haga llamar a Pedro. Y Pedro va y visita su casa. Recordemos que estaban Cornelio y su familia y algunos amigos, o sea, todos paganos. Y sin embargo, Pedro llega y empieza a hablarles. Fíjese, lo primero que hace es hacerles un breve resumen de la historia de Jesucristo. Les dice que cómo, sobre todo de Jesucristo en la vida pública. Les dice cómo Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, pasó por el mundo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Y después dice cómo lo mataron colgándolo de la cruz y cómo Dios lo resucitó al tercer día y que se hizo presente con algunos testigos a los que se les apareció. En este breve resumen de la vida pública de Jesús hay 2 o 3 elementos importantes que nos sirven para nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que nos debe caracterizar como cristianos seguidores de un Cristo resucitado? Por supuesto que el amor, que es el mandamiento que Él nos llamó. Pero conductualmente, ¿cómo vamos a ejemplificar ese amor? ¿Cómo vamos a demostrar que somos testigos de que Jesús ha actuado en nuestra vida? Haciendo lo que hizo Jesús. Pasó por el mundo sanando el bien, haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros tenemos que pasar por nuestra vida haciendo el bien. Y a todos aquellos que están oprimidos por la enfermedad, por el pecado, pues buscar la manera de ayudarlos. No solamente haciendo un acto de limosna o de compasión, sino un acto de caridad en los que los ayudemos y oremos por ellos para sacarlos adelante. Si la gente nos ve con una actitud siempre positiva de levantarnos de las caídas y de hacer el bien, vamos a ser realmente testigos de que seguimos a un Cristo resucitado. Eso es importante y de hecho lo que continúa después de los versículos que leímos hoy de esta primera lectura, que es de Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 37 al 43, termina con el bautismo de Cornelio y su gente, sus familiares. Porque mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo bajó también sobre ellos y se quedaron admirados cómo el Espíritu Santo bajaba también a los paganos. Entonces, y terminaron, de hecho hablaban en lenguas, igual que los discípulos en Pentecostés. Los paganos que estaban ahí con Cornelio, todos hablaban en lenguas porque el Espíritu Santo se posó sobre ellos y Pedro los bautizó. Entonces nosotros somos bautizados, mis hermanos. También tenemos ese mismo Espíritu que Jesús tiene y que Dios le dio, y también somos capaces nosotros de pasar por el mundo haciendo el bien y de ayudar a sanar a los oprimidos por el diablo. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios sigue el tema que ayer mencionábamos. Ayer mencionábamos que como resucitados debemos de ser hombres nuevos. Nosotros somos masa buena, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos masa buena, pero mire cómo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva. O sea, nosotros durante nuestro transcurso, el mundo y nosotros nos hemos dejado llenar de levadura mala. Y esa levadura mala puede fermentar toda nuestra masa que es buena y entonces sí empezar a hacer cosas malas. Nosotros tenemos que tirar, como dice San Pablo, dice, celebremos pues la fiesta de la Pascua no con la levadura antigua. Y nos pone aquí ejemplos de a qué se refiere con levadura antigua y levadura nueva. La levadura mala dice, por ejemplo, el vicio y la maldad. Y la levadura nueva, la sinceridad y la verdad. Pero nosotros conocemos todas las virtudes con las cuales nosotros podemos ir eliminando la levadura mala para poder poner levadura buena en nosotros. Si nosotros somos negativos, que es esa levadura mala, los malos pensamientos, el ser pesimista, tenemos que poner levadura nueva, que es la esperanza en Cristo resucitado, para que nuestra masa no se vea pervertida por toda esta levadura mala. Si en este momento estás pasando por momentos difíciles, por momentos duros, no solamente por el coronavirus, que obviamente hay mucha gente que lo está padeciendo,
hay hermanos, doctores que están directamente trabajando, exponiendo su vida con los enfermos, pero todos los demás también tenemos situaciones, podemos estar pasando por desempleo. Esta crisis económica que se va a venir va a traer mucho desempleo. Hay que ser optimistas, hay que luchar, obviamente, pero siempre ser optimistas en que Cristo y la divina providencia no nos van a desamparar. Estamos terminamos primero 40 días de Cuaresma para vivir luego el Triduo Pascual, y hoy empezamos 50 días de alegría de Jesús resucitado. Termino leyendo la secuencia de la Pascua que se leerá el día de hoy en todas las celebraciones eucarísticas. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfantes se levantan. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Que Dios te acompañe siempre en este día, y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios. Felices Pascuas de Resurrección. Les mando un afectuoso abrazo, su amigo el diácono Antonio Cervantes.